Radio Red Bogotá, 970 AM. Atrapa lo que vale la pena. Los vivimos contigo. Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 7 de noviembre de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos los temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. No hubo tal marea azul en los Estados Unidos. Toda esa parafernalia que montaron allá entre los medios de comunicación, todos. Los artistas de Hollywood, todos fracasaron. Se quedaron con la Cámara de Representantes, eso es verdad. Pueden hacer daño, eso es verdad. Pero el país no se los perdonaría. Un país que está en la más prolongada y alta bonanza económica de su historia, no le perdonaría que le pusieran palos en la rueda a un proceso como el que se está viviendo, por lo menos en esa materia. En el Senado se amplía la ventaja a favor de los republicanos, que tienen triunfos en sitios estratégicos. Ya hablaremos detenidamente del tema. El IVA a la comida. Definitivamente eso no pegó. El Centro Democrático se opuso desde el comienzo. No entendemos cómo es que el presidente Duque y el ministro Carrasquilla no le consultaron siquiera al jefe de su bancada, el presidente Uribe, que desde el 20 de julio está diciendo en público y en privado y en todos los tonos que no acepta que se le ponga IVA a la comida de la gente y que los que pagan más el IVA son los pobres y que a los pobres no los pueden gravar con el IVA. Ah, bueno, pero ahí están pues ciertos consejeros muy mal aconsejados. Hoy hablaremos con el presidente de la Federación de Arroceros para que nos diga en qué afectaría el IVA el consumo del arroz en Colombia. El arroz, que es un elemento esencial en la dieta de los colombianos. El censo, otra vergüenza nacional. Se perdieron 4.5 millones de habitantes. ¿Saben ustedes qué es eso? Es como si se hubiera perdido entero el Valle del Cauca, con Cali incluido, con Buenaventura incluido, Tuluá, Buga, todos, Cartago, todos los pueblos del Valle del Cauca, todos sumados, dan los 4,5 millones de habitantes que se le perdieron al doctor Perfetti y al señor Juan Manuel Santos. Esto es una vergüenza. Y el país tenía fundadas todas sus políticas económicas y sociales en ese censo, que ahora hay que recuperarlo todo desde el principio. En todo afecta el censo, inclusive en la Cámara de Representantes, porque en el Senado de la República la regla es distinta. En la Cámara de Representantes hay un representante por cada cierto número de habitantes. Luego todo cambia. El censo es una vergüenza. A trabajar con cifras reales. La cocaína está disparada, queridos amigos. Este es un tema en el que todos nos incitan a tener paciencia y a esperar, pero es que la paciencia se agota, porque este es un tema que incendia, esto es un combustible, es en un incendio al que se le echa gasolina todos los días. O es cocaína o es Colombia, digámoslo así, pues cocaína, todas las drogas, incluyale la marihuana y la heroína y lo que quieran.
drogas o Colombia. Y aquí como que no sabemos qué hacer. No se toman decisiones, no hay un plan de lucha contra el narcoestado en que nos estamos convirtiendo. Esto no puede ser, esto no puede ser, esto es una vergüenza mundial. Es que de eso ya, allá estuvimos en la época de Ernesto Samper. Allá empezó a rescatarnos Andrés Pastrana y nos salvó definitivamente Álvaro Uribe. Y Juan Manuel Santos nos metió en esa olla. ¿Cómo es posible que no tengamos un plan de recuperación en la lucha contra la droga? Pero no lo tenemos. La licitación para buses de Transmilenio. Uno no entiende. Está claro, y después de las crónicas que ha hecho Mauricio Gómez Escobar, que son de antología, sobre los malos aires que respiramos, ¿a quién le queda duda de que el gran enemigo es el diésel? El diésel es el gran enemigo. Y Bogotá hace una licitación para cambiar el desastre que son los buses de Transmilenio, los primeros contaminadores de Bogotá y del país. Bogotá es una olla hirviente. Esto está manga por hombro. Y contratan una empresa de diésel. Ah, no, que es que esta tiene unos filtros muy buenos. ¿Y por qué no le ponen los filtros muy buenos a los buses viejos? Si se trata simplemente de un filtro. ¿Esto cómo es? Uno no entiende, de manera que esto es un desastre, y la explicación de que es que eso está autorizado. Queridísima Conchi, una cosa es que esté autorizado y otra es que sea obligatorio. El que sea posible contratar buses diésels no dice que una entidad como la suya tenga que hacerlo, en absoluto, y lo hicieron. ¿Quién demonios entiende? Otra sonada contra militares en Tibú. Esto se está multiplicando todos los días. Otra acusación contra el exmagistrado Pretel por otra tutela. Bueno, ¿para qué insistimos en lo de la tutela si todos los días tenemos vergüenzas de esta naturaleza? Y cómo son las presiones y las tentaciones y los problemas con las elecciones de la tutela en la Corte Constitucional. Entonces, otra pata que le nace al cojo, otro motivo de vergüenza. Nuestras altas cortes corrompidas como están, esto no hay derecho. Dice el presidente Uribe que el ministro Carrasquilla se comprometió a buscar alternativas al IVA. No se les olvide que están buscando 14 billones de pesos y de los 14 billones de pesos, 11,5 vienen del IVA a la canasta familiar. De modo que tendrá que ser una cosa muy radical, muy ingeniosa, lo que ha debido hacerse, doctor Carrasquilla, desde el comienzo del proyecto. Es que ustedes tienen una bancada de gobierno, es que ustedes no están gobernando solos, es que ustedes tienen que tener tacto político. Si a Clinton le decían es la economía estúpido, ahora hay que decir es la política, majaderos. Secuestrados 2 hermanos en zona rural de Béjico en Antioquia. Otro temita pues para examinar. Otra fuerte caída del petróleo. Cayó el WTI a 61.77 y el Brent a 71.69. Lo del café es gravísimo, amigos. Hoy en la mañana tenemos una pequeña reacción a 1.14. Ayer estuvo a 1.1325. ¿Será que la Federación y las cooperativas tomaron futuros, se cubrieron cuando el café estaba a 1.22 empezando esta cosecha? ¿O tampoco lo harían? Encuentran fosas comunes en Irak. Se habla de 200 fosas comunes y de por lo menos 12.000 personas asesinadas por el Estado Islámico. Todo esto en nombre de Alá, en nombre de Dios, no puede ser. No puede ser. Sea quien sea, Dios es Dios y Dios es uno. Y esto dice que es una manifestación del Espíritu de Dios. Por favor, no. El proyecto de reducción de
los sueldos a los contratistas no tuvo ambiente, no tuvo ambiente. Como no tiene ambiente, la famosa reforma judicial, que ni es reforma, ni es judicial, ni es nada, eso no vale nada, pues hasta eso está hundido. Pero hay una razón: le quitaban al Congreso la golosina de elegir el Consejo Superior de la Judicatura, que es la fuente de todo el Poder Judicial. Y el Congreso no suelta eso, como esas iguanas que agarran un palo y no lo sueltan por nada. Así es el Congreso. ¿Qué va a soltar eso? Que todo el Poder Judicial dependa de los congresistas a través del Consejo Superior de la Judicatura. Por eso está tan corrompida la justicia, porque uno no puede tener una justicia limpia cuando su origen, su fuente, es un Congreso corrompido. Los estudiantes se levantaron de la mesa de negociación, ahora amenazan con marchas, de manera pues que esto es otro tema que no se supo manejar, no se supo gobernar. El tema es un tema político y nos está quedando grande. El puente en Santander, el puente está quebrado. ¿Con qué lo curaremos? Con cáscaras de huevo, burritos al potrero. Eso le enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos a cantar. Eso cantábamos nosotros. Los puentes en Colombia están quebrados. El Chirajara se cae del todo, por fortuna antes de su inauguración, pero sacrificando la vida, que nos duele inmensamente, de un poco de trabajadores de la obra. Y ahora es un puente en Santander que es una vergüenza. Sale uno de estos de SACIR, la firma española que construyó ese esperpento, diciendo que no se preocupen, que no se va a caer. ¿Quién le hace una prueba de esfuerzo a ese puente? Ese puente es una vergüenza mundial para la ingeniería. Y SACIR es uno de los grandes contratistas del gobierno de Santos. ¿Cómo sería? ¿Algo parecido a Odebrecht, de casualidad? Yunes, el socio de Santrich, sí iba a ser extraditado. No lo recibieron en el amplio seno de la JEP, les dio vergüenza tanto. Entonces no van a librar sino la batalla por Santrich. El embajador de los Estados Unidos, el señor Whitaker, dijo con toda razón que es el único caso en que le piden pruebas para extraditar. Pero ¿quién ha dicho que uno pide pruebas contra va a extraditar? La prueba es verificar que el sujeto sí es al que están pidiendo, que lo están pidiendo por un delito por el que proceda la extradición, que no sea un delito político, que no sea un delito de los que no ameritan extradición. Y por supuesto que no le vayan a imponer una pena que no esté prevista en la legislación colombiana, que no le impongan la pena de muerte, por ejemplo. Lo demás no hay que probarlo. El juicio es en los Estados Unidos, lo repetimos una vez más. El gobernador Whitaker tiene toda la razón. ¿Por qué nos están pidiendo pruebas? Ah, porque es la JEP, porque son los amigos de Santrich, porque son los amigos de las FARC. Aquí no tenemos una justicia especial para la paz, sino una justicia especial para las FARC. Y todos esos sujetos son miembros de las FARC, encubiertos y vergonzantes, pero lo son. Las centrales obreras piden mayor aumento en salario mínimo por el IVA. Bueno, ya lo habíamos dicho en la hora de la verdad, pero es que es apenas lógico. Si el salario mínimo tiene que estar de acuerdo con la capacidad de compra de los trabajadores, es obvio que si la capacidad de compra se reduce por el IVA, pues hay que aumentar el salario mínimo. ¿Qué se va a hacer? Y eso afecta toda la política antiinflacionaria del país y eso afecta la marcha de las empresas, de manera pues que ahí tienen ustedes la gracia que dejó el presidente Santos, que solamente se puede combatir con un plan extremo de austeridad, que no ha empezado. Todo lo que ha anunciado el presidente es que va a reducir su esquema de seguridad, lo que por una parte es una equivocación, presidente. Usted no puede ponerse a correr riesgos con su vida, pero por la otra no alivia nada, porque los escoltas suyos son todos policías o del ejército, que usted los saca de ahí y se van para otra parte.
Ahí no hay reducción ninguna. No, no, presidente, hablemos en serio de un plan de austeridad extremo, en grande y de verdad. Hablemos de verdad, como hablaba el presidente Uribe, que fue quien nos convenció de votar por usted. De manera que sigue esa pista. En mal estado de salud el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien está preso por Odebrecht. Keiko Fujimori, condenada a más de 30 años de prisión, entre otras por su corrupción con Odebrecht. El único sitio donde no pasa con Odebrecht es en Colombia. Los de Odebrecht están reunidos con el gobierno a ver en cuánto valoran las indemnizaciones que hay que pagar. A mí las indemnizaciones no me valen nada. Díganos la verdad. Díganos la verdad. ¿A quiénes compraban ustedes en el gobierno de Juan Manuel Santos para obtener las licitaciones? Díganos la verdad. Si no dicen eso, no puede haber, desde el punto de vista moral, acuerdo con Odebrecht. Ninguno. López Obrador va a legalizar la marihuana en México. Hay un viejo dicho, que si la violación es inevitable, entonces hay que relajarse y disfrutarla. Ese era un viejo consejo que le daban a las mujeres que podían ser violadas. Pues México está más o menos así. Como no puedo evitar la violación, como esto es una oleada que se me vino encima, como no tengo fuerza suficiente para tener un país libre de drogas, me uno a los violadores. Y yo pongo también mis almacenes de venta de marihuana. Y por ahí derecho vendrán los de la cocaína y el LSD y todas las drogas químicas y el desastre para ese país. Padrino López, el comandante de las fuerzas militares o ministro de defensa, uno no sabe qué es lo que es, de Venezuela. En todo caso, el militar número 1 está diciendo una cosa muy chistosa, que va a echar de Venezuela a todos los hombres en armas. Pero, señor Padrino, si son los socios suyos, esos que están en armas en Venezuela son los socios del cartel de los soles, los que trafican cocaína con usted, los que lo han enriquecido a usted y a todos los demás miembros del cartel de los soles. De modo que no salga con esos cuentos, general, que no le quedan bien. Y hoy en la historia vamos a recordar lo que significó la toma del Palacio de Justicia hace 33 años. Porque todo lo que miran es el incendio y que dónde están los desaparecidos y qué fue lo que pasó. Y bueno, pero el fondo político del asunto parece intacto. La gente no lo conoce y los que lo conocen lo quisieran olvidar. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Recuerden, todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios en nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 19 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Radio Red de RCN, La Hora de la Verdad y personajes en Radio Red se unen para regalarles una sonrisa en esta Navidad a los niños del Instituto Roosevelt. Tráenos un juguete a las instalaciones de RCN Radio, calle 37, número 13A19, Barrio Teusaquillo, porque la Navidad es de nuestros niños. Radio Red de RCN Radio, 970 AM, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana y personajes en Radio Red. Domingos 8 de la mañana con Wilson Mueces. Produce Quique Sánchez. Entre el viceministro de Educación, porque la ministra no dio ni la cara, y los voceros de los estudiantes y profesores, se tomó la decisión de suspender la mesa de diálogo, que se adelantaba tras el paro que se cumple desde el pasado 11 de octubre. Los alumnos indicaron
que no hay acuerdo sobre el déficit que tienen las universidades públicas y solicitaron la presencia, óigase bien, del presidente de la República de Colombia, el señor Iván Duque, para continuar con la mesa de negociación. Asimismo, los voceros de los estudiantes reiteraron que se requieren más de 500.000 millones de pesos para terminar el calendario académico en las 32 universidades públicas. Finalmente, las comunidades académicas convocaron a una nueva movilización nacional para este jueves 8 de noviembre. Agregaron que las marchas cuentan con el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores y el Sindicato de Profesores de Colegios Agremiados AFECODE. Mientras tanto, 25.000 estudiantes de la Universidad de Pamplona se enfrentan al SMAD con un saldo de varios heridos. Doctor Londoño, como usted lo ha dicho, desde su columna gratis y de calidad, la situación sigue las de Villadiego. Estamos llevados. Recuerden lo que pasó con Gustavo Rojas Pinilla y los remito a su columna del 15 de octubre del 2018, en donde se habla de gratis y de calidad. En esas estamos. ¿Qué es lo que quieren los estudiantes? Sí, señor. Educación bien buena, con profesores bien capacitados en el exterior, si fuera posible, con grandes laboratorios, pero eso sí gratis. Gratis no hay nada, no hay desayuno gratis. El tema no es que si es gratis o no es gratis, porque eso se da por descontado. Buena educación es costosa. ¿Quién la paga? Esa es la pregunta. Estos muchachitos revoltosos no quieren que las paguen sus papás, sino los papás de otros. Ese es el tema con la educación. Y a esos le dejaron coger ventaja, William. Es que uno no puede competir con personas que están en esto. Yo recuerdo a Álvaro Gómez Hurtado cuando nos daba lecciones de historia política de Colombia en la universidad y nos decía, uno no puede competir. Es que el uno dice que es que hay que darle no sé qué a los pobres y entonces uno responde, no, hay que darles más, y entonces los otros dicen, no, es que hay que darles 10 veces, y uno dice, no, pues que le den 20 veces, y entonces el otro dice, no, hay que matar al obispo. Es que esa competencia es imposible. Sí, señor. Y desgraciadamente, pues eso no lo entendieron y el gobierno aflojó 500.000 millones de pesos que no tenían. Sí. Después convino con los rectores de las universidades e hizo un acuerdo que parecía que el acuerdo era definitivo y se le olvidaron los estudiantes. Y ahora siguen. ¿Quién asesora políticamente al gobierno del presidente? Yo no sé, doctor. Yo no, pero esto es increíble. ¿Sí? En todo caso, pues, en manos de los estudiantes otra vez, claro, y nuevas marchas, y ya perdieron, pero técnicamente el semestre está perdido. Entonces, ¿cómo se va a recuperar? ¿Cuántos son los muchachos que de verdad quieren estudiar, que saben que ese es su futuro, que ese es su mundo? Ah, pero se dejan llevar de la ternilla de unos huelguistas que dicen que hay que ir por más plata. ¿Por más plata para qué? Esa es otra cosa que no nos han explicado. La señora ministra no ha tenido tiempo de decirnos si la plata para las universidades públicas es mucha o es poca. Quedó de ir ayer y los dejó esperando. Y los estudiantes, también quiero adornar más la noticia, están entrando en huelga de hambre, varios estudiantes en Popayán. En Manizales han estado en huelga de hambre. Entonces esto se va a volver es un problema parecido al de Gurrupín. Y usted sabe qué pasó con Gurrupín, ¿no? Bueno, pero era otro mundo, mundo y otras razones y otras cosas, sí. Pero también, ¿o no? Gurrupín, Gustavo Rojas Pinilla lo tumbaron los estudiantes. Bueno. Ahí empezó la gran huelga general, la empezaron los estudiantes y tumbaron a Gustavo Rojas Pinilla. Candela no se juega y apagando incendios con gasolina. ¿Cómo le ponen a repartir plata y repartir? Muy bien. Vanessa Araujo.
Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Los demócratas ganan la Cámara de Representantes y los republicanos mantienen el Senado. Ese es el resultado de las elecciones de medio término realizadas ayer en Estados Unidos. Según la última actualización de los 100 senadores que hay en la Cámara Alta, ya sabemos de 96, 51 republicanos, 43 demócratas y 2 de otros partidos, por lo que los republicanos, como dijimos, mantienen la Cámara Alta. En la Cámara de Representantes sabemos ya cómo quedan 412 asientos de los 435. En este momento 219 son del Partido Demócrata y 193 del Partido Republicano. La llamada ola azul, color con el que se identifica el Partido Demócrata, no ocurrió o, como tituló algún diario, se encontró con el alto muro de Trump y fue frenada. Un éxito tremendo esta noche, gracias a todos, escribió Trump en su cuenta de Twitter. El presidente estadounidense también llamó para felicitar a la veterana congresista Nancy Pelosi, peso pesado demócrata y líder de ese partido en la Cámara de Representantes. Pelosi destacó el éxito y llamó a la unidad en un momento en el que el Congreso estadounidense queda partido por la mitad, con los republicanos liderando el Senado y los demócratas la Cámara Baja. Como lo habíamos dicho, es normal que en estas elecciones el castigo sea para quien ocupa la Casa Blanca, para el partido que ocupa la Casa Blanca. Así ha ocurrido en los últimos años y si bien da tranquilidad a los republicanos haber mantenido el Senado, sí queda, por ejemplo, la inquietud de que los demócratas puedan bloquear la aprobación de leyes, ya que se requiere del visto bueno, por supuesto, de ambas partes del Capitolio y una de ellas, pues, ahora está liderada por los demócratas. Respecto a impulsar sus propios proyectos legislativos y la posibilidad de un impeachment, de la cual se ha hablado, la amenaza no es tan fuerte. Se encontrarán de nuevo con el muro republicano porque para cualquiera de esas dos cuestiones necesitan aprobación del Senado, que es rojo. Creo que en conclusión, doctor, pues los republicanos no lograron quedarse con la Cámara Baja, que hubiera sido un triunfo completo, pero no hubo tal ola azul de la que tanto hablaron y los republicanos lograron todo esto teniendo todos los medios en su contra y además a un presidente pues bastante imprudente. En todo caso, pues los resultados económicos no se pueden ignorar y por eso los demócratas no lograron su ola azul por el triunfo en la economía que ha hecho el gobierno de Trump. Las noticias que yo tengo es que en el Senado se amplía la mayoría republicana. Usted habla de 51 elegidos hasta ahora, pero quedan varios por elegir. Pero las noticias, las mías, las que me llegan, es que se amplía y que los republicanos van a ser 53 o 54. En lugar de 51 que tenía. Claro, eso es lo que se espera. Eso es lo que se espera porque esos puestos que no se han elegido son republicanos. Son las proyecciones que se hacen y triunfo republicano en sitios tan sensibles como la Florida, ¿no? Ajá, Florida y Texas. Florida y Texas también. Que Texas estuvo de un hilo. Casi pierde el candidato. Claro, de hecho el otro, en la sede del otro ya estaban celebrando cuando se cambió la cosa y bueno. Bueno, entonces se les acabó la celebración. Sí. Texas republicano, Florida republicano. ¿Cuál otro? Ohio republicano, que parecían perdidos y eso se le debe a la arremetida de Trump, que no logró mandar el mensaje de la bonanza económica. Si uno le cree a las encuestas que se hacen a boca de urna, solamente 2 de cada 10 electores dijeron que el tema económico era importante. Increíble, pero así es. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Vamos a hablar de más cosas increíbles porque salió finalmente la cifra del censo del DANE. Una cifra muy por debajo de la que traía el reloj de la misma entidad, reloj según el cual ya habíamos superado los 50 millones de habitantes en Colombia. Pero esto contrasta con los 45.5 millones de personas que finalmente somos, según este censo que tuvo muchas dificultades. Así pues, se perdieron unos 6 millones de personas, algo similar a la población del Valle del Cauca. No, 4,5. Sergio, de 50 millones a 45. 4,5. El Valle del Cauca. A Perfetti se le perdió todo el Valle del Cauca. ¿Cómo le parece? Sí. Bueno, claro que lo que pasa es que le digo que 6 millones porque es que inclusive el total de personas en base cruda, en la base cruda de datos es de 42.8 millones de personas.
eso con los redondeos y las estimaciones que hace el DANE, pues da los 45,5 millones, pero el total de personas en la base cruda es de 42,8 millones de personas. Pues es un gran descache de todos modos. El mismo Juan Daniel Oviedo lo llamó así, lo llamó descache, que a propósito, pues Juan Daniel Oviedo no es el responsable de este desastre numérico. Ni más Pues, faltaba que es que como si el médico que trata de salvar un paciente herido de bala fuera el culpable del balazo. Sí, no. No, ni más faltaba. A Oviedo, No. A Oviedo le tocó hacer la cirugía. Sí, Bueno, sí. ¿Y quién empezó esa cirugía? La empezó el señor Perfetti. el perfecto fue el del balazo. Sí, bueno. El que tenía la cifra inaudita, absolutamente inaudita, de 50 millones de personas, y nos tiene que explicar después qué es lo de la base cruda, ¿no? Sí. Porque en el tiempo también hay una columna donde aparecen que de verdad somos 42,8, pero pues que hay unos arreglos y unas cosas y que podemos ser 45,5. Es que a esto le agregan la estimación de personas ausentes en viviendas ocupadas, el rechazo a la visita censal. Eso, Y esto es decir, también cuentos, porque es que cuentos. también hay que decirlo, también contrasta con la cifra de la registraduría, que es más alta. La registraduría pues también lleva las cuentas y debe llevarlas bien, cree uno, ¿no? No, porque se basa en las del DANE. No, pero no, doctor Londoño, en cantidad de registros civiles de nacimiento expedidos sí. y certificados de defunción. Si usted cruza eso, pues la registraduría haciendo eso le da 46,6 millones de personas. Pero es que en la registraduría los muertos no se mueren. Bueno. Eso sí me tocó a mí. No. Lo que es la inflación del censo electoral con muertos. Ave María. Claro. Pero no le digo que cuando llegué a lo del referendo estaba contando para el censo el doctor Alberto Lleras Camargo. No, por favor. Pues No, a la registraduría sí no le crea nada. bueno, pero esta vez hubo cruce entre el DANE y la registraduría. El dato de la registraduría es más alto y estos datos, pues, doctor Londoño, o este descache que fue del 9%, contrasta también con el descache que se presenta en promedio en los otros países de América Latina cuando hacen los censos. No es el único país, Colombia, donde se descacha el censo, pero es que el descache de Colombia sí es muy superior al promedio latinoamericano, que es del 5,7%. En Colombia este descache fue del 9%. Estos datos tienen que llevar inevitablemente al país a reflexionar y a reajustar todas sus políticas públicas. Las políticas públicas que se hacen con base en una población más grande que la real. Somos menos de lo que se creía. Por ende, pues doctor Londoño, costamos menos al Estado. Esto a propósito además de la discusión sobre el déficit presupuestal. Podemos vivir con menos. El Estado podría funcionar con menos. ¿Por qué? Porque somos muchos menos. Somos mucho menos. ¿Cuál es el índice de crecimiento de la población? Que nos lo cuenten, porque las mujeres colombianas como que no quieren tener hijos, y ese es un hecho, y eso ha caminado a unas velocidades gigantescas. El DANE debía saberlo, pero no lo sabe. El DANE, el doctor Perfetti estaba dedicado a cumplir las órdenes de Juan Manuel Santos. Pues es que mire, el Entonces número de integrantes de los hogares disminuyó, pasó del rango de 3,8 a 4 personas a un rango de 3 a 3,5. Bueno, muy bien, ¿cómo le parece? Bueno, entonces 1000 preguntas para hacer, 1000 cuestiones para dilucidar. El censo no es, para empezar, ¿cuál es el Producto Interno Bruto per cápita? Para empezar, no somos tan pobres como se creía. Claro, bueno. porque somos menos. La riqueza se distribuye, se calcula entre muchos y la menos. riqueza es la misma, si es que la cuenta de la riqueza está bien hecha, ¿no? Ay, Dios Sí, pero yo le mío. insisto, No. y como somos menos, pues valemos menos Bueno. para funcionar. No necesitamos tanta plata. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. El embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, se refirió al caso del ex jefe de las FARC, alias Jesús Santrich, e hizo varias declaraciones. Lo primero que dijo es que su país hasta el momento no ha recibido por parte del gobierno de Colombia una solicitud formal sobre las pruebas en contra de Santrich en los temas relacionados con narcotráfico. Abro comillas. Leímos la decisión por parte de la JEP, pero no hemos recibido ningún tipo de comunicación del gobierno. Cierro comillas, expresó el embajador. También dijo que esta es la primera vez que se piden más pruebas en un proceso de este tipo y que su país va a actuar conforme a lo que es el Tratado de Extradición. Abro comillas. Se pide el Estado demandante de
demandante que se muestre la causa probable, cosa que ya hemos hecho. Cierro comillas, dijo el diplomático. Doctor Fernando, por otra parte, y con ponencia del magistrado José Francisco Acuña, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no envió a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el expediente en el que se dice el socio de alias Jesús Santrich en el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, Fabio Simón Yunes, porque determinó que no es parte de las FARC. Debemos recordar que Yunes fue capturado en la ciudad de Bogotá por el CTI de la Fiscalía el pasado mes de abril junto al ex jefe guerrillero Santrich. El presunto socio de Santrich pidió ser incluido en la JEP porque, según él, Estados Unidos lo requería por supuestamente hacer parte de las FARC. Ay, Dios mío bendito, esta es mucha tragicomedia, lo de Santrich. Bueno, lo cierto es que están pidiendo unas pruebas que no proceden, que no se piden nunca y que no hay para qué pedirles. El caso de Santrich. Y entonces hay extradición a los Estados Unidos, menos para los del mayor cartel de droga en el mundo. Luego, no existe extradición a los Estados Unidos. En resumidas cuentas, eso es así. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. Ayer fue un día clave para el futuro de lo que llaman la ley de financiamiento, que plantea, entre otras cosas, gravar con IVA la canasta familiar, lo que ha generado serios reparos por parte de los colombianos que no aceptan que, en cambio de bajar los impuestos, ahora se proponga gravar a los productos de la canasta básica. Sobre el mediodía se produjo una reunión ayer entre la bancada del Centro Democrático y el ministro Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda, que atento estuvo escuchando al partido de gobierno, en cabeza del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien habló de lo inconveniente que resulta gravar con IVA la canasta familiar en momentos en que, como nunca, se está sintiendo golpeado el bolsillo de los colombianos por el hueco fiscal que dejó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Aunque el hueco fiscal para el 2019 era de 25 billones de pesos, ya vamos en 14 billones gracias a las maniobras, entre otras, de bajar el gasto público y de perseguir a los evasores de impuestos, lo que igual no deja de ser preocupante al punto que se propone gravar con IVA la canasta familiar. En la reunión, el presidente Uribe le pidió al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que busque otras opciones distintas a la de gravar la canasta familiar y el ministro se lo aceptó de inmediato. Aunque el Centro Democrático manifiesta su apoyo al gobierno del presidente Iván Duque, dejan claro que no se puede gravar la canasta familiar, lo que afectaría directamente a los más pobres del país. Esto dijo el presidente Álvaro Uribe Vélez al salir de la reunión con el ministro Carrasquilla. El Partido Centro Democrático en su totalidad reitera el absoluto respaldo al gobierno del presidente Duque, a sus objetivos de un país con austeridad, transparencia, crecimiento económico vigoroso, sostenido, equidad, formalización de la economía. Queremos decir a los colombianos que el presidente Duque encontró un país quebrado. El endeudamiento lo pasaron del 42 al 56 del PIB. El del gobierno nacional central del 36 al 45. Dejaron la salud con 11 billones de déficit, para no hablar de otros temas como las vigencias presupuestales futuras. Lo cierto es que al final de la reunión se acordó que era necesaria una campaña para explicarle a los colombianos por qué el déficit fiscal y lo que significa eso para el próximo año. El Centro Democrático y el gobierno acordaron que harán esa campaña para que Colombia entienda qué es lo que está pasando en materia económica. Lo que debe quedar claro, doctor Fernando, es que el partido de gobierno, Centro Democrático, apoya al presidente Iván Duque en todas las iniciativas presentadas en el Congreso de la República, pero siempre con la idea de mejorar cada uno de esos proyectos para lograr la transformación que se pretende con el gobierno del presidente Duque. Por ahora, el Congreso de la República está claro en que no apoyará el IVA. Ninguna bancada pretende hacerlo, ningún partido del Parlamento apoyaría gravar la canasta básica familiar. Y esperamos pues conocer en los próximos días las alternativas efectivas que permitan recaudar esos 14 billones de pesos que faltan para el presupuesto del 2019. Recuerdo a mi inolvidable profesor de Historia de Colombia, el padre Rafael Granados. Ninguna bancada tiene vocación para el martirio. Ninguna. Sí. Dígame qué bancada se le mide a subirle el IVA o a ponerle IVA en 18% a la comida que se come la gente todos los días, al diario. Señor, usted hoy puede comprar 18% menos de diario. ¿Hambre para la casa? No.
No, esa como propuesta... diría Nicolás Maduro, sin entender qué fue lo que dijo, eso sería un autosuicidio. Exactamente, muy bien. En un minuto les prometemos que tendremos ocasión de hablar de deportes ampliamente, pero ahora nos vamos con el presidente de Fediarroz, el doctor Rafael Hernández, precisamente para hablar de este tema y de otros aledaños a la producción de arroz, un elemento vital en la dieta de los colombianos y de los más pobres en particular. En un minuto.